Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Buenas tardes, ingeniera Gareca. Buenas tardes, ingeniero Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, alumnos. Pido disculpas por estos 8 minutos. Estoy saliendo de un Zoom y entrando a este otro, así que pido disculpas. Bien, bueno, vamos a ver la segunda clase hoy del módulo número 3, donde vamos a terminar de ver algunas herramientas de la planificación de la calidad. Entre ellas vamos a ver el análisis de modo de falla y sus efectos. Así que si me permiten. A ver, yo voy a silenciar, por favor. Después cualquier cosita, cada uno va. Bien, antes que nada, discúlpame, ingeniero Estrada, ¿usted tiene a mano algún alumno o alumna que deba algún trabajo práctico a la fecha? Sí, Marcelo, ¿Los podemos nombrar? Sí, es no lo tengo a mano yo. Es un solo alumno, es el alumno Facundo Marino, que debe el trabajo práctico número 2. Bien, bueno, Facundo, póngase de acuerdo después con los profesores a ver qué día puede desarrollar la defensa del trabajo práctico, teniendo en cuenta que el examen parcial de la asignatura va a ser el lunes 28 de junio y bueno, ningún alumno que deba de trabajos prácticos para defender va a poder hacer el parcial. Así que por favor vaya poniéndose en condiciones con los profesores. ¿Y algún alumno que tenga más de 5 faltas o alumna? Con más de 5 faltas tenemos el alumno Luciano Casarín y Enzo Roldán, que tienen 6 faltas. Bueno, los alumnos Casarín y Roldán ya saben que con 6 faltas quedan como alumnos regulares nomás. Así que por favor, no falten a ninguna clase más, porque si no, van a quedar en condición de libre. Bien. Vamos a retomar donde habíamos quedado. Acá habíamos visto, a ver si se ve. No sé si se ve. Bueno, habíamos visto métodos de planificación según Edward Deming y según Juran. Hablamos de la planificación de la calidad, de la forma que se podían compartir la planificación en el área de producción. Vimos la manera de detectar las necesidades de los clientes, vimos los formularios de las necesidades del cliente versus características del producto. Pusimos como ejemplo esta planilla donde había las fichas de conexión. Después hicimos otro ejemplo de una silla. Y después vimos la ficha de característica del producto versus característica del proceso. Recuerden que este es un tema de los que salen en exámenes y mucha gente no lo sabe, por lo tanto tiene que quedar bien claro. Sí, ahí, ¿quién levantó la mano? A ver. No, fue sin querer, profe. Ah, perdón. Bueno, y después llegamos al plan de control, hablamos algo de los clientes, y ahora empezamos a ver algunos conceptos que tenemos que conocer de los procesos, ¿no? El desarrollo del proceso para realizar justamente el producto o el servicio
es un proceso en el cual asigna los medios que permiten fabricar productos que pueden satisfacer las necesidades del cliente. El desarrollo del proceso tiene en cuenta la definición de las máquinas y las instalaciones físicas donde nosotros vamos a llevar adelante la fabricación o la prestación del servicio o la fabricación del producto. Software, si es que corresponde, muchas veces te utiliza software legales, otras veces se utilizan software que no significa que no sean legales, pero son desarrollados por la misma organización. Y ahí en esta parte del software, la norma lo que plantea que cuando se usan software desarrollado por la organización, se tiene que definir de alguna manera una metodología que me permita mostrar de que ese software que se desarrolló de manera casera en la organización cumple con los requisitos o con los requerimientos que de la fabricación del producto o la prestación del servicio requiere. En el caso de que sea un software oficial, por lo general eso ya viene con un certificado de calidad. También desarrollar el proceso implica definir la información de cómo llevarlo a cabo, cómo controlarlo, cómo mantener las instalaciones. Esto tiene que ver un poquito con la documentación que hablábamos en alguna de las clases, los procedimientos, los instructivos, los registros, las gamas de control, todo lo que le hace falta al personal para llevar adelante la actividad. Un punto crítico de la planificación del proceso es saber también cómo va a funcionar en la realidad. Una cosa es lo que yo defino en ingeniería y armo y planifico, y otra cosa es cuando yo lo tengo que llevar al campo o al lugar de trabajo. Por eso, por ejemplo, una de los ensayos que se utilizan es el ensayo de funcionamiento en las condiciones en las cuales va a funcionar, por ejemplo, un motor. Fiat, cuando arma los motores, después deja un motor de todo el lote en funcionamiento durante una determinada cantidad de horas, que son las que se supone que ese motor tiene como vida útil. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta para determinar la zona donde va a funcionar? La formación y la experiencia del personal que va a trabajar en el proceso, el entorno de aplicación y la manera de cómo va a ser aplicado, que puede ser distinta de la esperada. Algunas herramientas que se utilizan también para la planificación del proceso son el concepto del predominio, cuál es la variable dominante o predominante dentro de un proceso. Por ejemplo, la preparación. Cuando uno va a vamos a fabricar, por ejemplo, pan. De todo el proceso, la variable dominante es la preparación de la masa. Después, por ahí los tiempos más, tiempos menos, puede salir un poco más tostado, puede ser menos tostado, pero si está mal preparado, sin sal o con poca sal, bueno, eso puede también incidir de manera crítica en el resultado final. Predominio del tiempo, cuando uno está, por ejemplo, operando. Esta actividad de una operación a un ser vivo, a un trasplante, y bueno, ahí podemos estar jugando con el tiempo. La variable del tiempo es muy importante. El predominio de los componentes, bueno, por ejemplo, cuando uno está está preparando alguna comida, algún menú, también predominio de los componentes. Yo siempre digo, cuando uno hace un asado, uno puede perderse toda la mañana
preparando el fuego, porque no tiene carbón, porque no tiene leña, porque lo busca, porque sé yo, porque no le prende, porque un montón de cosas. Ahora, si el matambre está duro, por más trabajo que uno haya hecho y está duro y el asado salió feo. Predominio de la mano de obra. No es lo mismo estar desarrollando a lo mejor un contrapiso en el patio de una casa a estar fabricando un puente en un río de, no sé, 40 metros de profundidad. O sea, bueno, ahí se requiere y a 20 metros de altura. Entonces ahí se requiere de personal altamente especializado. Predominio de la información. Hay algunas actividades en las cuales la información es muy importante. La fabricación de la Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, la información es lo más importante de todo el concepto, de todo el proceso. Eso hay que definirlo. Algunos nombres que ustedes ya lo deben conocer. Los procesos pueden ser autónomos en árbol de montaje o en secuencia, de acuerdo a dónde se arma el material. Puede ser hecha de manera aislada en algún proveedor y se trae el producto terminado y se lo coloca dentro de la línea de producción como producto terminado. Eso sería un proceso autónomo. En los procesos de montaje, donde muchas veces en las mismas organizaciones pasa que tenemos la línea de montaje, que es una línea en secuencia, y después tenemos distintos puntos de trabajo donde están desarrollando distintas partes para ser montadas en esa línea de secuencia. Estamos hablando del árbol de montaje. Bueno, y así deberíamos definir cuál es el proceso que nosotros vamos a utilizar, ¿no? De acuerdo al nivel de la anatomía del proceso que uno elija, puede influir notablemente en el nivel de calidad alcanzado. La cuantificación de la capacidad del proceso. La capacidad del proceso es la medida de la reproducibilidad del producto obtenido en ese proceso. O sea, uno tiene que poder medir la capacidad de ese proceso para ver si estamos en condiciones de poder cumplir con lo que hemos dicho que vamos a cumplir. Muchas veces hay un gran inconveniente entre compras y entre producción. ¿Por qué? Porque compra con el hecho de, compra, o logística, con el hecho de vender, lo que hace es vender y vender. Mientras que no tienen en cuenta las necesidades de producción. Entonces, por ahí se da que mientras compra tiene comprometido un montón de material y ya vendido, producción se encuentra con que no tiene gente, con que no tiene máquina, con que máquina está rota, etcétera, 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 y empiezan los problemas de cumplir con lo comprometido con el cliente, porque simplemente no hubo un acuerdo entre compras y producción, ¿no? Para eso, bueno, tenemos que conocer algunos de estos conceptos, como el proceso, qué es un proceso, la capacidad de proceso, la reproducibilidad y el producto. La capacidad de máquina, capacidad de proceso, tengo que conocer el rendimiento de mis máquinas, a ver si estoy en condiciones de poder proveer lo que compras ha previsto, conocer cuáles son las máquinas con cuello de botella, a ver si tenemos máquina con cuello de botella o no. Es decir, si yo tengo una máquina que me produce 10 piezas por hora y lo que me manifiesta a mí el proveedor es que la tengo que hacer trabajar a lo sumo 15 horas por día, y bueno, si me produce 10 piezas por hora durante 15 horas por día, son 150 piezas y no puedo hacer más de eso. O sea, es así, y si yo la hago producir más piezas y voy a estar
perjudicando la maquinaria. Entonces tengo que entender que el cuello de botella es ese. Bien, después aparece el control en el proceso. La planificación de la calidad comprende también algunas actividades de control y los medios para desarrollar esa actividad. Por lo general, primero se define el modo de controlar y después vamos a definir los instrumentales con su respectiva calibración y todo lo requerido por la norma. Algunos criterios de control son, por ejemplo, los criterios de preparación. Hay ciertos procesos que requieren primero la preparación de la máquina. En algunos ejemplos hemos hablado de primeras muestras, creo que en el procedimiento. Bueno, las primeras muestras son justamente eso. Uno tiene que fabricar piezas hasta dar con la que el cliente quiere. Entonces, de acuerdo a los requisitos del cliente, uno va poniendo a punto, como se dice normalmente, a la máquina, y cuando logra conseguir la pieza de acuerdo a lo que el cliente pide, fabrica 4 o 5 piezas, porque son, eso lo pone el cliente, primeras muestras se llama, y cuando el fabricante fabrica esas 5 piezas, las mide y la consecución de las piezas da piezas similares, llamémosle, o casi iguales, podemos decir que la máquina está a punto. Cuando está a punto, aparece una figura que puede ser un inspector o puede ser un supervisor que libera la máquina o libera la producción. A partir de ahí, lo que la máquina hace es simplemente una repetibilidad de las muestras. O sea, supuestamente tiene una determinada cantidad de muestras que va a ser, de piezas que la va a hacer igual o parecida a estas 5 primeras piezas. Cuando empiezan a estar distintas en dimensiones es porque seguramente ha pasado algo como un desgaste de una herramienta o que se ha roto algo, entonces empiezan a salir distintas. Para eso después vamos a ver en otro módulo lo que se conoce como control estadístico de proceso. Pero bueno, la organización tiene que saber cuánto es la cantidad de piezas que la máquina puede llevar adelante sin tener ninguna alteración y que salgan conforme a estas 5 primeras piezas. Eso sería el criterio de preparación, es decir, el mayor control tiene que estar en la preparación de la máquina. Criterio de funcionamiento. Para algunos procesos es necesario comprobar periódicamente el funcionamiento a los efectos de decidir si el proceso debe continuar o se debe ajustar. Por ejemplo, un horno. Uno lo pone con unas determinadas condiciones y cada tanto lo va midiendo. Si la temperatura ambiente, por ejemplo, aumenta, posiblemente haya que bajar la temperatura del horno, y si la temperatura ambiente disminuye, posiblemente haya que aumentar la temperatura del horno. Eso se determina una frecuencia de control, o sea, cada 1 hora voy a ir a ver cómo está la temperatura del horno, o de acuerdo al tamaño de la muestra, o de acuerdo a algún ensayo que se realice, cada tanto saco una pieza y veo cómo está el proceso de cocción, digamos, de la pieza, si está dentro de las tolerancias permitidas. Bueno, esa es otra manera de controlar. Y una tercera, por ejemplo, está en el mantenimiento del equipo. Ahí, esta no es necesariamente yo tengo que hacer una, puedo hacer 2. Por ejemplo, puedo utilizar
el criterio de funcionamiento, entonces yo cada tanto controlo el horno, pero además el criterio de mantenimiento del equipo, donde yo tengo que además cada tanto controlar el horno para que el horno, no falle. O en el caso de la herramienta que decíamos recién, cada tanto tengo que controlar el estado de la herramienta de la máquina para que no se produzca el desgaste. Ahí tendríamos un criterio de mantenimiento del equipo. En algunos procesos el equipo debe ser estrechamente controlado si se quiere mantener la calidad. Este tipo de control es preventivo y es diferente de la reparación de averías, donde ahí aparece el mantenimiento correctivo. O sea, una vez que ya se rompió, se rompió. Entonces lo que hay que implementar en la organización es el mantenimiento preventivo. Bueno, ya estaríamos casi en condiciones de transferir todo nuestro diseño del producto y del proceso a producción o a fabricación. En esta transferencia, en la etapa final, donde generalmente implica una completa transferencia de responsabilidades, o sea, ya a partir de ahí, todo lo que pase con la fabricación de la pieza depende de producción, porque ya ingeniería ya ha validado por las primeras muestras que el producto que ha diseñado, incluso lo saben validar también hasta con prototipos, funciona de la manera que el cliente quiere que funcione. ¿Qué se transfiere? La validación del proceso y del producto, la controlabilidad, o sea, de qué manera yo voy a controlar el proceso, y transferencia de conocimiento, especificaciones del proceso que indican los objetivos a ser alcanzados. Bien, ahora vamos a ver una herramienta que se utiliza tanto en el diseño como en el proceso. Y se llama análisis de modo de fallas y sus efectos. Esta es una herramienta preventiva. Fíjense ustedes que en algunos momentos nosotros hemos hablado de que ya la norma no habla de acciones de prevención, porque en algún momento la norma tenía acciones correctivas y acciones preventivas. En esta nueva norma ya la norma no habla de acciones preventivas porque se entiende que el aseguramiento de calidad ya de por sí es preventivo. Sí habla de análisis de riesgo, de analizar los plan B, o sea, qué hacer en caso de, y el rubro automotriz o autopartista, antes de que saliera este análisis de riesgo, ya venía utilizando esta herramienta. Lo que pasa es que esta herramienta, por lo general, es como el análisis, como las acciones preventivas, o sea, se circunscriben nada más que al interior de la organización. El análisis de riesgo permite ver qué pasa no solamente adentro de la organización, sino afuera. El análisis de riesgo es, el ANFE, es una manera de desarrollar el análisis de riesgo, pero normalmente se ha venido haciendo al interno de la organización. Lo que yo tendría que hacer a este ANFE, tratar de ponerle las partes externas a la organización. Entonces, digamos, en vez de tener en cuenta el proceso desde el material que está en almacenes, y capaz que lo tendría que tener en cuenta desde la compra, digamos, desde el cierre del contrato entre compras y el proveedor. Entonces ahí vamos a tener que agregar algunas operaciones antes que empezar con la producción. Pero bueno, digamos, para el nivel de estudio ustedes van a ver que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, principalmente en el área de diseño,
cuando ya estamos diseñando el producto, y en el área de producción. ¿Qué es el ANFE? Es una técnica utilizada para asegurar hasta donde sea posible. Fíjense ustedes que no voy a asegurar el 100% o el cero de efecto. O sea, estoy asegurando hasta donde yo pueda que las posibles causas, fíjense que es una herramienta de prevención, no ha sucedido todavía, sino que yo estoy analizando qué podría llegar a pasar y sus posibles efectos han sido considerados, han sido analizados, han sido tenidos en cuenta. Es decir, si yo analizo el proceso, si yo no analizo el proceso, perdón, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, después, a no llorar si las cosas pasan. Asegurar la calidad significa ir analizando cada etapa del proceso con sus posibles riesgos o posibles acciones que interfieran en la fabricación del producto y del proceso y saber qué hacer en caso de que aparezcan. Entonces, si yo no lo analizo el proceso, y seguramente a cada rato voy a tener problemas, voy a estar apagando incendios cada rato. Si yo empiezo a analizar el proceso, no significa que no va a aparecer nunca. Significa que yo lo tengo definido y tengo que saber qué hacer en el momento que se produzca. Por ejemplo, yo me compro un vehículo, ya creo que lo he planteado algunas veces. Me compro un vehículo. El vehículo, como cualquier producto, puede tener problemas. Más vale que uno cuando compra un vehículo, lo primero que quiere es que le ande bien y que no tenga problemas. Pero es un producto mecánico. O sea, puede tener problemas y puede fallar en cualquier momento. O podés comprar un 0 kilómetros, salís de la concesionaria, el cordón está roto y está cruzado y te agarra el cordón y te rompes el tren delantero. Puede pasar. Puede empezar a fallar. El problema no es ese. Yo lo traigo, lo llevo a la concesionaria de nuevo. El problema es que la concesionaria no tiene en cuenta mis necesidades. Es decir, ¿por qué compré yo el auto? Se supone que uno compra un auto porque tiene una necesidad de movilidad. Es muy difícil que alguien compre un auto a menos que te sobre mucho la plata, porque no saben qué gasta la plata, entonces decir, bueno, compro un auto más. Hay situaciones, pero por lo general uno compra un vehículo porque necesita movilizarse. Entonces, cuando yo llevo que me lo arreglen el auto o llevo que me le hagan el service, la concesionaria no tiene en cuenta mis necesidades y entonces me dice, bueno, va a estar para las 5 de la tarde. El turno es a las 8:30 de la mañana. Por supuesto, eso ya me está diciendo que no me puedo quedar en la concesionaria 9 horas esperando que el auto esté. Me tengo que ir a algún lado, tengo que hacer tiempo hasta que esté el vehículo y después volver. Por lo tanto, yo perdí el día de trabajo, perdí 2 taxis, el monto de 2 taxis, o de un taxi, perdón. No, de 2 taxis. De irme de la concesionaria y después volver a buscar el auto. 2 taxis. O sea que yo perdí el día de trabajo y perdí más o menos 1.000 pesos, porque tenés entre 300 y 400 pesos cada vez que te tomas un taxi. Y eso lo tengo que hacer cargo yo. Es decir, no solamente tengo el auto, le hago propaganda a la casa matriz de tener ese auto, ando por todos lados con ese auto, sino que además, cada vez que yo
dejo el auto en la concesionaria, tengo que seguir poniendo plata yo. Mientras la concesionaria no esté certificada, no pasa nada. Tengo que aceptar que es así. Si la concesionaria está certificada, o sea, está implementando un sistema de aseguramiento de la calidad, ahí ya la cosa es distinta. Después que uno haga o no haga algo es otra cosa, pero si en la política de calidad me dice que va a tender a satisfacer las necesidades del cliente, yo puedo pedirle a ellos o que me presten un auto o que me paguen los gastos, porque no están cumpliendo con mi necesidad. Lo que pasa es que nadie lo hace, pero si todos los clientes nos pusiéramos en esa situación, ya las concesionarias estarían actuando de otra manera, como están actuando cuando uno compra un 0 kilómetro. Entonces fíjense en ustedes que uno va a Toyota y tiene que dejar el vehículo, por lo menos uno tiene que entregar el vehículo y lo deja creo que 30 o 40 días o 2 meses o un mes hasta que le dan el auto. Mientras que hay otras concesionarias que no te dan el auto, o sea, vos entregas tu auto cuando ellos te dan el auto. Por lo tanto, vos no te quedás a pie. Bueno, ya están empezando a implementar ese tipo de situación. Eso es tener en cuenta las necesidades del cliente en la concesionaria. Bueno, eso es empezar a analizar las necesidades del cliente. Y acá, esta herramienta me permite ver desde el diseño de la pieza o desde el diseño del servicio cuáles son las posibles situaciones que pueden llegar a padecer y que pueden afectar a esa satisfacción del cliente. El ANFE es una técnica de análisis riguroso de trabajo en equipo, muy eficaz por el aprovechamiento de la experiencia, de la competencia de los integrantes del equipo. Permite investigar defectos potenciales de un producto, o sea, defectos que no han pasado pero que pueden llegar a pasar, generados en el diseño del mismo o en el proceso de fabricación. Permite evaluar los efectos en el cliente, o sea, qué pasa en el cliente si pasa tal cosa. Permite identificar cuáles son las posibles causas y permite definir acciones correctivas y su implementación. Es decir, en el caso de que yo defina qué puede llegar a pasar, yo puedo definir cuáles son las acciones que me pueden llegar a permitir, en caso de que pase, cómo solucionar el problema. Implementación del ANFE de proceso, que es similar a la implementación del ANFE de diseño, son los dos iguales. Creación del grupo de trabajo. Hay que definir un coordinador, representante de las funciones afectadas o de las funciones que participan en el proceso o en el diseño del producto, ingeniería, método, fabricación, calidad, etc. En caso de no tener un coordinador, se puede recurrir a expertos. Armado del expediente, o sea, antes de iniciar el análisis de modo de falla y sus efectos, los integrantes de ese equipo tienen que conocer cuál es la función del producto y sus exigencias, para qué sirve, por ejemplo, dónde se coloca, o sea, cuál es el entorno de trabajo, con qué productos se van a montar, las exigencias de fabricación, de montaje, objetivos de calidad y fiabilidad del producto, la descomposición del proceso, cómo es el proceso, el histórico de calidad sobre productos similares, o sea, productos que hayan funcionado de la misma manera o en el mismo lugar donde van a funcionar estos, a ver si ha habido algo, por ejemplo, qué sé yo, una pieza de algún artefacto que esté en el mar. Entonces, para ver el daño que le produce la sal al material, bueno, se puede ver el daño generado en otra pieza hecho con el mismo material y el plan de control previsto.
¿Cómo se desarrolla el método? Se desarrolla en 5 etapas. Primero se analizan y se jerarquizan los defectos potenciales, sus efectos y causas principales. Acá vamos a ver yo voy a poner esta planilla, después vuelvo, ¿no? Fíjense ustedes en esta planilla, a mano izquierda dice OP. Bueno, ahí se pone por orden secuencial una numeración que va a ir numerando las operaciones. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, o puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, o puede ser 100, 150, 200, 250, el número que a mí se me ocurra. Si, por ejemplo, yo puedo poner 1, 2, y después puedo poner 2,1, 2,2, porque puede ser que esté dentro de la operación de 2, o puede ser 10, 20 y 25, si está dentro de otra operación o no. Entonces, se define la operación, se pone 1 y si a lo mejor decimos 1 es la operación de almacenamiento. Bueno, en el producto, ¿qué defecto potencial podría llegar a aparecer? Bueno, ahí se empieza a analizar, se pone cuál sería el efecto de, por decir algo, el defecto potencial es que venga la materia prima de mala calidad. El efecto, y puede ser que yo no le pueda entregar piezas a mi cliente. La causa del defecto, y ahí hay un problema en el proveedor en este caso. El plan de vigilancia, ¿qué es lo que puedo hacer yo para controlar esa situación? Control 100%, control una pieza cada tanto tiempo. Bueno. Ahí me aparecen 3 números, que ahora voy a volver de nuevo a donde estaba antes, que es la detección, que es la ocurrencia y la gravedad. Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿qué posibilidades hay que yo detecte la aparición de esa causa con este plan de vigilancia que yo he hecho? Si yo digo 100%, y capaz que las posibilidades que yo detecte la voy a detectar siempre. ¿Qué posibilidades hay de que ocurra esa causa? ¿Y qué porcentaje de gravedad tiene esa causa, esa situación cuando ocurrió? Sobre todo en el cliente. Puede darse que si ocurre una vez no pasa nada, puede darse que si ocurre 10 veces el cliente se enoje mucho, o puede ser también que de acuerdo al cliente con una sola vez que se enoje ya es grave. Por lo general, esta G es muy difícil de bajarlo el número que se pone acá con alguna acción porque cuando pasó, pasó. Entonces, por lo general al cliente, cuando ya le entregas algo mal, ya se enoja. Y te sale, y después multiplicas el número que vos pusiste acá en detección por el número de ocurrencia, por el número de gravedad. Ya después vamos a ver las escalas. Supóngase que yo he puesto 2, 2 y 3. 2 por 2 por 3 son 12. Y acá en IPR va 12. Una vez que yo he hecho todo el plan de control, por lo general yo digo, bueno, yo voy a definir, o antes de hacer nada, yo voy a definir que mi IPR sea 10.
Entonces, en cada uno de las operaciones donde el IPR sea mayor a 10, yo voy a tener que tomar alguna acción. Entonces, si yo acá tengo 3 por 2 por 2, 4 por 3, 12, es mayor a 10, yo acá tengo que ver en donde dice acciones, tengo que tomar alguna nueva medida. O sea, si pasa, ¿qué otra acción puedo tomar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y quién es el responsable de tomarla? Para que este IPR me baje. Entonces, si no logro bajar este 12 acá, y seguramente tenga que hacer otro control u otra cosa más que me permita aumentar la detección o disminuir la ocurrencia para que a la hora de multiplicar me dé un IPR de 10. Supongamos que me he dado 10 o menos. Bueno, acá yo ya he cumplido con con esta causa. Y así sucesivamente. Después, cuando yo logre bajar estos IPR, vendrá otro objetivo en el próximo análisis, donde, bueno, me pondré otro objetivo, trataré de ir generando nuevas acciones. Estas acciones que yo voy poniendo acá, desde la mitad de la página hacia la derecha, son las que forman después parte de ese plan de control que habíamos estado viendo en la clase anterior. Y si pueden ver, es este que está acá. Acá, plan de control. O sea, todas estas cosas que nosotros dijimos van a ir sumando controles que juntamente con estas otras acciones me van a definir cuál es el plan de control que yo tengo que utilizar para garantizar que voy a cumplir con lo que el cliente me pide. Bien, ahora voy a volver acá. Eso que nosotros hicimos fue el análisis y jerarquización de los defectos potenciales, sus efectos y sus causas principales. Esa es la mitad. Cuando viene la búsqueda de las acciones correctivas, es las acciones correctivas en los IPR que me dieron más alto de lo que yo había puesto como objetivo. Vuelvo a recalificar los defectos para volver a multiplicar de nuevo los IPR, y ahí en la cuarta etapa hago la planificación e implementación de acciones correctivas previstas y posteriormente el seguimiento. Bien, ¿qué significa la etapa 1? Análisis y jerarquización de los defectos potenciales, sus efectos y causas. Partiendo del diagrama de flujo, yo voy a poder ahí todas las operaciones que son parte del proceso. Fíjense ustedes que acá no tiene en cuenta antes de entrar a la planta. O sea, ya el proceso empieza supuestamente en almacenes hasta que llega a producto terminado. Por eso es que yo le planteo de que, si bien esto se vino usando de hace mucho tiempo, estaría faltando la parte de análisis de riesgo al externo de la organización, que permite investigar los defectos potenciales del producto en la operación analizada, describir el efecto para él o los clientes de cada defecto, enumerar las causas posibles del defecto potencial, y los defectos se evalúan partiendo de una triple calificación. La nota D, dijimos, probabilidad de la no detección. Yo dije detección, sí, la no detección. ¿Qué probabilidad hay de no detectar la aparición de las causas con la acción que yo había definido acá? Acá. Está esta causa, el efecto que genera, perdón, esta es la causa, la acción, el efecto que genera y la causa. El plan de vigilancia es este. ¿Qué posibilidades tengo de no detectar esta posible aparición? Y va a estar en función de esta
tablita. Si es muy escasa probabilidad de no detectar, o sea que es muy difícil que se me pase, le puedo poner 1 o 2. Y estaríamos hablando de una posibilidad en 20.000 piezas, por ejemplo. Puede haber control 100%, existencia de sistema de bloqueo, poca yoke. Si hablo de una escasa probabilidad de no detectar el defecto, puedo poner 3 o 4. Puede ser que haya un operario controlando. Probabilidad moderada de no detectar el defecto, control manual. Puedo ponerle 5 o 6. Y acá al lado voy poniendo la cantidad de veces. 1 o 2 sería una entre 20.000 o una entre 10.000 piezas. 3 o 4 es una entre 2.000 o una entre 1.000. 5 o 6 es una entre 500 o una entre 200. Probabilidad elevada de no detectar el defecto, 7, 8. Control por muestreo mal adaptado, 1 entre 100 o 1 entre 50. Y probabilidad muy elevada de no detectar el defecto, ya sea que el defecto no se controla, o no es controlable, o no se ve. Se puede poner 9 o 10, una entre 20 piezas o mayor a una entre 10. Después aparece la ocurrencia, que es la frecuencia de aparición del defecto. Si la probabilidad es muy escasa de que aparezca defecto inexistente en procesos similares, 1 o 2. Si la probabilidad es escasa, muy pocos defectos en procesos análogos, 3 o 4. Si la probabilidad es moderada, 5 o 6. Si la probabilidad es elevada, 7 u 8. Y si la probabilidad es muy elevada, 9 o 10. Entonces, recién fíjense en ustedes. Acá tenemos la probabilidad de no detectar. Cuando es muy alta es 10. Cuando es alta la probabilidad de que se nos pase es 10. Mientras que acá el número 10 me dice que hay una alta probabilidad de que ocurra. Y después tenemos la gravedad, que es, digamos, 1 si el efecto es mínimo y el cliente no lo percibe. Una escoba que fue con un palo que tiene 1 milímetro de diámetro más. Y bueno, no se da cuenta. O no lo ve o no le importa. Efecto menor que puede detectar el cliente, pero que solo provoca una ligera molestia. 2 o 3. Efecto que descontenta al cliente y lo incomoda. 4 o 5. Efecto que descontenta al cliente y lo incomoda. 6 o 7. O efecto que provoca un gran descontento del cliente. 8. Efectos que provocan un gran descontento y o gasto elevado de reparación, 9. O efectos que producen problemas de seguridad y de no conformidad con las reglamentaciones vigentes, 10. Es decir, que acá, cuando se produce un 10, el cliente no te compra más directamente. Una vez que hemos analizado estos 3 factores, se calcula el índice de prioridad de riesgo. IPR igual a D por O por G. Este índice establece un criterio, una criticidad relativa del defecto. Cuanto más elevado, es más preocupante el defecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que ponen como objetivo de IPR 0. Toyota en una época usaba eso. Entonces, en definitiva, uno dice, bueno, ¿para qué hago el ANFE? Porque si yo voy a poner que como IPR objetivo 0, significa que todos los IPR mayores a 0 le voy a tomar acción. Entonces, si le voy a tomar acción a todo, ¿para qué hago el ANFE? Bueno, muchas veces se hace para empezar a meterme en el proceso, ¿no? Después ya lo voy levantando. Lo ideal es que sea un IPR lo más elevado posible, digamos. ¿Para qué? Para que la cantidad de acciones sea la menor cantidad posible.
Bueno, dijimos entonces que aparece en la búsqueda de las acciones. Yo he definido un límite acá. Tengo los IPR y digo, bueno, más de 50, tomo acciones. Entonces empiezo a ver qué IPR mayor a 50 y genero acciones correctivas, como en la etapa 2 acá. ¿Qué equipo designa para los defectos cuyo IPR supere el límite establecido? Los responsables de la acción correctiva. Estos responsables de definir tareas, realizar los plazos de cumplimiento. Bien, cuando yo planteo una acción, yo digo, bueno, ¿cuál es la mejora que podría conseguir con esa acción? Puedo disminuir la no detectabilidad, puedo disminuir la ocurrencia o puedo disminuir la gravedad. Y acá la gravedad es lo que decíamos recién, es muy difícil que se disminuya, porque generalmente cuando pasa, pasa. Volvemos a recalificar los IPR. Pueden presentarse dos casos: que el IPR no muestre una mejora del proceso. En este caso se deben implementar otras acciones, o que el nuevo IPR sea satisfactorio. En ese caso, los responsables deben poner en práctica las acciones correctivas previstas. Etapa 4, planificación e implementación de las acciones previstas. Y etapa 5, confirmación de las acciones. Todas las acciones son confirmadas, se incorporan al expediente ANFE y esta confirmación se anotará marcando el nuevo IPR. Pueden producirse dos acciones sin confirmación por los resultados obtenidos. Por lo tanto, se debe buscar otra acción correctiva y reiniciar en la etapa 2. O se acepta el proceso modificado. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿ves? Ya acá tenemos un NPR mayor a 90, o sea, cualquier IPR o NPR lo mismo, ¿no? Índice de prioridad de riesgo, nota de prioridad de riesgo. Acá da 32, 48, 36, 96 me da este, ¿ves? Acá hablamos de brazo no uniforme por la dificultad del montaje del tornillo pasador. En el proceso, error en puesta a punto del herramental. El plan de vigilancia, control de longitud con calibre. Me da 4, 6 y 4. Y yo tengo que tomar una acción. ¿Qué acción tomo? Que la autorización de la puesta a punto sea definida por el encargado, porque seguramente acá la causa es error en la puesta a punto. Entonces, se supone que acá lo que se logró bajar es la ocurrencia. De 6 bajó a 2. Cuando yo multiplico de nuevo me da 32 y ahí queda la acción. Bien, con esto ya daríamos por finalizado el módulo 3. Yo ahora le voy a dar primero el lugar a ver si hay preguntas y respuestas. Y posteriormente a las preguntas y respuestas, sí le doy lugar a la ingeniera Gareca para que les muestre cuál sería el trabajo práctico número 3. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo visto en el teórico. Bien, bueno, de todas maneras yo quedo hasta el último, así que cualquier pregunta a disposición. Ingeniera Gareca, le doy el espacio a usted para que pueda mostrar el trabajo y comentar sobre el trabajo número 3. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. No estoy, me dice que no puedo. A ver. Sí, no estás como anfitriona, por eso. Ahora sí, claro. Debe haber salido y debe haber entrado de nuevo, por eso. No sé, a lo mejor porque por ahí viste que me falla un poco el internet. No me he dado cuenta. Bueno, acá estoy compartiendo pantalla. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, Claudia. Bueno, gracias, Walter. Bueno, este trabajo práctico tiene 3 puntos. El primer punto yo ya les he ido adelantando a lo que va del año,
que consiste en desarrollar el diagrama de flujo del proceso de realización. En el mismo deben incluir responsabilidades y toda información y registro que ustedes consideren que es necesaria. Hay muchos de ustedes que ya los tienen listos porque lo han presentado en otros prácticos, y algunos de ustedes yo los he ido guiando y pidiéndoles que vayan conociendo bien el proceso de la organización en la que han desarrollado todos los prácticos. Así que a este punto creo que no hay dudas. Cualquier cosa pueden preguntar. Bueno, y los dos puntos que siguen, una parte es desarrollar el estudio de fallas potenciales y su efecto para algunas de las etapas del proceso del ítem anterior. Ahí en el teórico lo han visto muy bien, muy en detalle. Tienen que hacer exactamente lo mismo, y este es un agregado respecto a temas de presentación. Deben presentar la tabla Excel o Word o formato utilizado para su confección, porque a nosotros nos ayuda para poder visualizarlo o hacerle algunas correcciones. Y para poder evaluar los conocimientos es necesario que se tomen acciones en 4 o más ítems. Esta cantidad, quiero aclarar, es un requisito del método, si es un requisito de la cátedra. Esto lo agregué este año porque a veces pasaba que cuando ustedes ven cuál NPR supera un valor planteado por ustedes, a veces les quedaba uno solito arriba y uno solo para analizar. Entonces, si ese estaba mal, es como que yo me quedaba sin saber si había sido un error puntual o que no interpretaron cómo ir modificando los distintos valores de ocurrencia, detección o gravedad. Entonces, en este año les pongo que por lo menos 4. Entonces yo veo que ustedes aplican nuevas acciones a 4 ítems. Esto no es un requisito del ANFE, es un requisito de la cátedra para poder corregir si ustedes conocen el concepto y se dan cuenta de cómo ir tocando estos valores de detección, ocurrencia y gravedad para saber qué cambia y obtención del nuevo NPR. Bueno, eso sería la aclaración. Y lo último que tienen que hacer es desarrollar un plan de control que especifique las características del producto o servicio a desarrollar. Con todos esos 4, supónganse que encontraron 4. Para esos 4, ustedes deben agarrar y hacer un plan de control. Yo, para que ustedes puedan desarrollar el práctico, les he subido, por un lado, el enunciado, por el otro lado, una guía. Ustedes se fijan, esta es la primera carátula donde yo les estoy presentando el trabajo, pero ustedes van a disponer, les voy a pasar para que vean, de todo un desarrollo, una explicación paso a paso, con un ejemplo. Bueno, ahí ven que yo no voy a pasar más, pero ustedes cuentan con esta guía, cuentan con el teórico, que ya está subido y que tienen lo que han visto recién desarrollado. Y además este año le incorporamos un ejemplo que elegimos los profesores del práctico, un ejemplo resuelto con la tabla Excel para que ustedes no tengan que lidiar con formatos. Les hemos subido el formato Excel y de ANFE y plan de control para que ustedes puedan realizarlo ahí. Y es un punto que vamos a tener muy en cuenta, que a la hora de corregir nosotros dispongamos de la información y se pueda ver fácilmente. Porque, bueno, nos ha pasado en otros prácticos que no se puede leer, que cuando la amplias pierde nitidez. Entonces, tengan cuidado en el tema de presentación. El práctico es corto, pero tiene mucho concepto. Así que, bueno, tengan esa precaución. ¿Y qué más subí? Yo creo que es todo está todo subido eso. Bueno, si hay alguna consulta, nos pueden preguntar. Esta clase fue muy teórico-práctica, así que también pueden preguntar al ingeniero Bravo. Y bueno, se habilitan las preguntas. Disponen mañana también del horario de consulta. ¿Está Marcelo? Bueno, Claudia, ¿Se entendió? ¿Podés dejar de compartir? Sí, perdón. Yo no veo las preguntas, no sé si ustedes ven y me quieren... Ahora vamos a ver. Bueno,
A ver, bueno, la idea sería ahora ver si hay alguna pregunta con respecto al práctico o al teórico, y si no, bueno, ya daríamos por finalizada la actividad del día de hoy. Profe, ¿podría repetir nuevamente la fecha exacta del parcial y la modalidad del mismo? La fecha exacta del parcial es el lunes 28 en el horario de clase, y la modalidad son preguntas múltiple choice a través del formulario de la plataforma Moodle, que ya ¿Sí, Claudia? No dije nada. No, digo, seguramente estamos viendo cómo va a ser el tema porque hay el 21, en principio es feriado, pero vamos a ver cómo andamos con el tema de clase, porque, bueno, no es un feriado, digamos, no nos podemos dar el lujo de tomar todos los feriados, justamente porque podemos estar complicado de tema de clase. Si el día 21 es feriado, porque acá tengo yo como que el día feriado en realidad el domingo, día de la bandera, pero por cuestiones turísticas se pasó el lunes. Ahora, si la semana esa va a haber todo este tema de medidas, donde no hay turismo, no hay nada, no se puede mover, y seguramente vamos a utilizarlo para dar clase. En caso de ser así, ese día la profesora va a informar de cómo va a ser el examen parcial. Si no, lo informará el lunes 14. Dice, profe, podría... dice, La fecha de entrega, pregunta. ¿cuándo es la fecha de entrega de los trabajos? Siempre todos los trabajos son 2 días hábiles antes. En este caso, ustedes son del día lunes. Walter, corrégime si me equivoco. Miércoles 13:30. Esa sería la fecha, y expone el grupo. Para un cachito, Claudia, para. Sí. Da miércoles, ¿qué día? O sea, no digas miércoles solo. Perdón, estamos al lunes 31. ¿Qué día hay que entregar los trabajos? Claudia, sería el jueves. Deberían entregar el jueves. Sí, ahí estoy viendo bien la... ¿Qué jueves? Este jueves. Este jueves entregarían los impares. 3. El jueves 3. 3 ¿Para de qué? junio. Para que puedan exponer el lunes 7 los impares. Así es. Sí. El grupo 5. Bárbaro. Entonces, el día 7 va a exponer el grupo 5 y van a tener que participar de la clase todos los grupos impares, más todos los pares que quieran participar, pero sí o sí es obligación de los impares estar. Y después, supuestamente, el jueves 10. Sí. Para que los pares, el día 14, expongan su trabajo con la obligación de que estén... a ver, Lautaro dice el 7 o el jueves 3. Estamos hablando de el jueves 3 tienen que presentar los impares y el jueves 10 los pares. El 7 exponen. Sí, Walter. Vos dijiste el jueves tiene que, claro, envían los trabajos los grupos impares, ¿cierto? Y lo expone el grupo 5 el lunes que viene, el lunes 7. Eso estoy diciendo. O sea, lo envían el jueves 3 y lo defienden el lunes 7. Eso son los impares. Los pares lo envían el jueves 10 y lo exponen el día 14. Y allí, el 14, expone el grupo número 6. Perfecto. Bien. Bien. Marcelo, ahí agregué en el chat, acabo de poner para que no quede duda. De todas formas, nosotros vamos a subir, por si quedó alguna duda, las fechas. Sí, suban una autogestión, por favor. Sí. Bien. ¿Alguna otra consulta o alguna otra pregunta? Profe, tengo una consulta. Soy del grupo 13. Sí. Al
principio nombraron un compañero de nuestro grupo que no había enviado o no estuvo en la exposición del TP2. Yo ya me voy a poner en contacto con el alumno, ¿sabes? Yo ya recibí su mail, el mail de Facundo Marino, ya le voy a responder. Muchas gracias. Perfecto, era resolver eso. Muchas gracias. Sí, sí, cómo no, gracias. Bueno, de todas maneras, Gaspar, por favor, dígale a su compañero que los trámites son personales, o sea, no hay intermediario en el medio, así que gracias. No, y aclaro, Marcelo, que el alumno Marino se puso en contacto vía chat personalmente conmigo, o sea que en ese aspecto... No, está bien, pero yo agradezco a Gaspar porque muchas veces después aparecen cuestiones al medio, me dijo, nos dijo, me dijo, entonces lo mejor es que el alumno directamente se ponga en contacto con los profesores, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Profes, Sí, yo quería hacer una consulta, buenas tardes, porque por ahí se nos complica para llegar, personalmente a nosotros nos pasó en nuestro grupo, para llegar el jueves a entregar el trabajo, o sea, si por ahí se puede llegar a entregar hasta el viernes. Yo soy del grupo impar. Mire, Julián, yo Sí. tengo entendido que si los profesores ponen esos días es porque se puede entregar. O sea, tendrían que ver ustedes cuál es el motivo por el cual se les complica. No, que entregar. por ahí entre lunes y jueves, como hay pocos días y por ahí cursamos muchas materias, tal vez el fin de semana... Eso ya es como que problema de tenemos tiempo. ustedes. Digamos, Sí. esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo y nunca ha habido problemas. O sea, tendrían que ver ustedes cómo se ordenan para poder desarrollar la actividad. Sí. Cuando usted está en una fábrica no puede estar diciendo, mire, la verdad que yo tengo un montón de cosas y no puedo enfrentar este problema. Y bueno, plantéenselo como un desafío. No, sí, obviamente. Son yo lo sé, muchas profe, las materias que están cursando. Claro, por eso, y como mínimo Bueno. las otras te dan una semana, por eso preguntaba, o sea, por eso. Bueno, usted tiene más de una semana cuando son los trabajos pares. En el caso de los impares, cuando es impar, le toca menos. Bueno, y así le pasa todo. Sí, además yo quiero agregar algo, que es que en todo el año, en 3 oportunidades, les vamos a pedir que hagan el práctico en estos días, que son en el práctico 1, 3 y 5 en tu caso, y entonces, bueno, son 3 veces al año nomás, y nosotros lo hemos diseñado para que no les lleve tanto tiempo la resolución del práctico, porque tienen todo una guía, ejemplos y todo el apoyo nuestro con horarios de consulta para que el trabajo práctico se pueda realizar. Nosotros además tenemos que corregirlo y le dedicamos un tiempo, no le hacemos un visado. Antes que ustedes vengan a defenderlo, nosotros lo hemos visto en detalle. Así que bueno, yo les agradezco que lo puedan entregar para poder darles una buena devolución. Los profesores lo hacen al trabajo, para más o menos ver, lo mismo que los parciales, para ver más o menos cuál es el tiempo que le lleva al alumno poder desarrollarlo. Así que quédese tranquilo que no es una cuestión de capricho. Acá dice, profe, ¿podría repetir el horario de consulta de mañana en este mismo ID? No, a las 7:30, 19:30, todos los martes en el mismo ID. Yo se los voy a compartir de nuevo, pero está publicado una sola vez porque siempre es el mismo. Yo se los voy a volver a compartir de todas maneras. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Entonces, las alumnas, damos por finalizada la actividad de hoy. Como dije en principio, el próximo módulo lo vamos a ver después de las vacaciones, porque el 7 y el 14 serían, o no. Si no tenemos feriado, el 21 tengo teórico. Y si está el feriado, nos estaríamos viendo el 28 para el examen. Eso va a ser informado en autogestión. Buenas tardes. A ver, acá hay una pregunta. No, listo, no, están saludando. Buenas tardes a todas y todos, gracias.